Hola a todos, tenía ganas de colgar un vídeo hablando de un tema específico, pero como me iba a resultar un poco difícil hablar de esto solo y tal, había pensado en traer a una personita muy especial. ¡Tarán! Espero que haya quedado guay. Es que tenía muchas ganas de hacer esto, lo ves en internet. Ya. Bueno, ella es Samira, es musulmana y lleva hijab. Y os preguntaréis, ¿qué hace una musulmana y un chico acaba de salir del armario grabando un vídeo de YouTube juntos? Pues también es verdad. Que parece un chiste. Es de los tía. típicos. Los dos vamos a la misma clase, bueno, algunas porque somos los dos de ciencias. Y un día estábamos hablando él y yo de que desde que salió del armario pues ha tenido que escuchar como cientos de comentarios que... En fin. Y claro, yo como musulmana con hijab pues sé que es que te hablen de ti a tus espaldas. O sea, que habrás escuchado de todo, ¿no? Bueno, hijo. El primer día me lo puse, llegué al instituto y la gente se pensaba que me había casado. Y había una, o sea, escuché que no sé qué de Ramadán y que sí que tenía el pelo sucio, ¿no? Mira, unas cosas. No tenía sucio. No. A eso hemos venido, a hablar de prejuicios. Te tengo que confesar que lo primero que yo pensé cuando te vi con el hijab es que no te podía contar que era gay. A ver, que ahora no me pasa eso porque la conozco. Pero es que antes no tenía apenas relación con ella, simplemente nos veíamos en clase y ya está. Y después pues Amira se empezó a llevar con Eva y tal, que si no sabéis quién es una chica con la que grabé un vídeo, que os lo dejo por aquí abajo. Y pues luego ya empezamos a hablar, a quedar y ahora somos amiguetes. A ver, es verdad que el tema de la homosexualidad y del islam, pues la gente como que no lo tiene muy claro porque confunden el islam con lo que pasa en los países islámicos o en los países que hay más musulmanes, o llámalo como quieras, y no es así del todo. Es cierto que los países árabes son súper homófobos, pero no tiene nada que ver con la religión. La religión no te dice que tienes que ser homófobo, es una tontería. ¿Y tú qué piensas de eso? Así, empezamos a saco. A saco paco. Yo, como cualquier otra persona musulmana, te diría que no podemos juzgar a nadie por lo que es. O sea, la persona que juzga a alguien por su sexualidad no está entendiendo el mensaje de Allah, no está entendiendo muy bien lo que es ser musulmán. El Islam, ya te digo que está basado en el amor y en el respeto y en el cariño hacia el resto, entonces no tiene mucha lógica que... Ya. Pero bueno, tú independientemente de que no me juzgues, tú no podrías ser musulmana y homosexual a la vez, ¿no? Sí. Sí puedes. A ver, basta con ser musulmán y homosexual. Vale, no sé si lo pillo bien. Vale, pero entonces una persona homosexual y musulmana puede tener pareja, casarse, tener una vida normal. A ver, eso depende de la relación que tenga la persona con su religión. Sí es cierto que al 100% una persona homosexual no puede, o sea, una persona musulmana homosexual no puede tener relaciones con homosexuales. Pero eso pasa, o sea, depende de la rigurosidad de cómo te tomes tú la religión. También se dice que los musulmanes no podemos beber y se bebe, hay musulmanes que beben y que comen cerdo y que, ¿sabes? Depende de cómo te lo tomes. O como en el catolicismo, ¿no? En la que no se puede follar si no te has casado. Bueno, por ejemplo. Vale, ya lo voy pillando. Pero entonces todos los ataques que hay contra las personas homosexuales... Soy consciente de todos esos ataques, pero el Islam no justifica ningún tipo de violencia y menos por la sexualidad. Pero sigue estando. Ya, pero porque la gente sabe que la fe es algo muy poderosa. Como es algo entre tú y algo, y es muy personal, si viene alguien que se supone que sabe más del tema y te dice ciertas cosas, pues tú ciegamente, o sea, te dicen que la fe es ciega, pues es por eso. ¿Te refieres a que se aprovechan de que la gente cree para hacerles pensar que en verdad se tienen que enfocar en unas cosas cuando no es así? Y a lo largo de la historia ha sido así. Normalmente porque la gente era analfabeta, no sé qué, antiguamente, y ha sido así y se ha ido construyendo, y por eso a día de hoy siguen habiendo esos pensamientos que... O sea, entonces, más o menos como el catolicismo, ¿no? Que mucha gente tiene pensamientos homófobos, pero supuestamente no tiene esos mensajes específicos. La gente que es homófoba, no tiene nada que ver con la religión. Es que yo tampoco sé mucho de religión, entonces es que no, es un tema que tampoco... No, ¿por qué? Nunca me ha gustado que algo o alguien que no tengo la seguridad completa de que exista me diga lo que tengo que hacer y qué no hacer. Y además, pues no sé, siendo de ciencias... Yo también no soy de ciencias, ¿eh? Y eso precisamente es lo que me flipa, ¿sabes, tía? El que pueda ser tan racional y luego seas tan creyente. Es que yo no veo el problema, yo estoy a gusto con las dos. ¿Por qué tengo que elegir entre ciencia o religión? Ya, pero es que el Corán tampoco te explica la creación del hombre con la teoría de la evolución. No, pero a mí no me supone un problema creer que Dios o Allah ha creado la teoría de la evolución. Todo lo que se puede demostrar científicamente también es parte de lo que creo. O sea, ¿por qué Allah no pudo crear la teoría de la evolución? ¿Y entonces por qué a mí me lo explicaron con la historia de Adán y Eva? O
O sea, ¿no se contradice eso con la evolución? Y que a mí también me lo explicaron así, que estaba en el Corán lo de Adán y Eva. No, Adán y Eva que estaba en el Corán. Sí. ¿No sabías? No. No veo el problema entre ser creyente y que te guste la ciencia. O sea, en plan, se complementan, una ayuda a la otra. No hay quien te pille, ¿eh? A ver, no te creas, no tengo respuesta para todo. Ah, no, ¿y por qué no tienes respuesta? Cuando me puse el hijab fue por impulso. En plan, no sabía por qué era, sino me lo pedía y era el momento y yo sentía que tenía que ser ya y me lo puse. Pero a medida que va pasando el tiempo, sé por qué es y estoy más orgullosa y me hace recordar lo musulmana y, ¿sabes? Ya como siento que ya soy yo. Qué guay. Joder, en verdad es que en ese aspecto me das muchísima envidia, tía. ¿En serio? Sí, porque a mí hay muchas cosas de la religión pues que en cierta forma no me gustan, pero luego te veo a ti y te veo como segura, te veo más contenta, ¿sabes? Y pues a veces también me gustaría tener algo en qué creer, como lo haces tú. A ver, ya lo encontrarás. Puede que no sea una religión, pero no sé. Sí que es verdad que para mí el Islam fue una guía, una especie de luz, entonces seguro que encuentras la tuya. Mira este canal, por ejemplo, ¿Qué pasa con este canal? que antes no te habrías atrevido a hacerlo. Y seguro que te caerán palos, o sea, como a mí, bueno, nos caerán, ya verás, comentarios. Pero que eso nos hace estar más fuertes con nuestras causas, ¿no? Tía, ¿y a ti no te pasa que es como que la gente piensa que eres una enciclopedia musulmana? Ay. Porque a mí me pasa un poco que todo el mundo se cree que soy la Wikipedia gay. Y a mí que me están todo el día preguntando, oye, en Arabia Saudí, no sé qué, y lo del Sáhara, como, yo qué sé, que yo estoy de España, pregúntame por el cocido, ¿sabes? Yo qué sé. A mí me pasa sobre todo que se creen que tengo como un gay radar infalible, porque al fin y al cabo el gay radar existe, ¿sabes? Pero no es que ves a un tío y ya dices, es gay seguro. A mí que me preguntan, bueno, ¿y con esto no tienes calor? Pues no, no es eso lo que me da calor, es los 45 grados que hay, ¿sabes? Y ahora en Ramadán están todo el día, pero no tienes hambre, y ni agua, tía, y ni agua puedes beber. ¿Estás sana? Mira, porque me caes bien, ¿eh? No, pero yo creo que no te lo diría, ¿sabes? O sea, es un comentario. La vida normal, yo Sí, creo sí. que también haría esas preguntas. O las googlearía. Me encanta porque cada vez que dices algo te... Bueno chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Habíamos empezado hablando de prejuicios y al final pues, nos hemos ido un poco por las ramas, pero ha molado, ¿no? Sí, a mí me gustaba, me lo paso súper bien. Súper gay. ¡Súper bien! Súper gay. ¡Súper bien, se me hace bola! Bienvenida a mi mundo. Pero seguiremos debatiendo, ¿eh? Me da, tío. Y a vosotros, muchísimas gracias por seguir aquí viendo los vídeos y os recuerdo que siguen existiendo las partes de los comentarios donde podéis debatir y comentar cosas para ti y todo eso. Que un saludo a todos. Un saludo. Un saludo. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.